Hola a todos. Bueno, el propósito de este video es hacer un breve análisis exploratorio, un uso inicial de R, que principalmente va a tener como objetivo tener una aproximación básica al uso de este software. Aquí está RStudio. Lo primero, con esta línea de comando podemos limpiar lo que tengamos en el ambiente de R. Si corremos esta línea, se va a limpiar. Para este pequeño video voy a utilizar los datos que existen en R, por lo tanto los podemos cargar de la siguiente manera: data empty cars, y va a aparecer unos datos que se van a cargar luego. Si corremos esta línea de código, str nos muestra la estructura. Es un data frame que tiene 32 observaciones y 11 variables. Son características de ciertos vehículos. Acá lo podemos escribir en el help y visualizar qué son cada una de ellas. ¿Ya? Millas por galón, cilindros, displacement es el tamaño del motor y diferentes características acerca de los vehículos. Con el comando head podemos ver los primeros registros. Ahí nos muestra los primeros registros de la base, y tail nos va a mostrar los últimos. Si ponemos el comando class, nos indica que esto es un marco, un data frame o una base de datos. Esencialmente, en un análisis descriptivo inicial nos podría interesar construir ciertas tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia simple, por ejemplo, para la cantidad de cilindros de los vehículos, es con esta función table empty cars, y indexamos, ¿cierto?, la variable cilindros. Y acá abajo el resultado hay 11, esa es la frecuencia absoluta, 11 vehículos de 4 cilindros, hay 7 vehículos con 6 y hay 14 vehículos con 8 cilindros. Eso es lo que nos entrega con ese comando. Muy sencillo, muy simple. Lo mismo podemos replicar para la cantidad de cambios o marchas que tienen los autos. Entonces hay vehículos de 3, 4 y 5 marchas, y abajo aparece la frecuencia. Esa sería una tabla de frecuencia simple. También podemos hacer una tabla de contingencia o tabla de doble entrada al comparar dos variables. En este caso, la cantidad de cilindros lo vamos a comparar y llamamos a AM. AM es una variable nominal que es del tipo de transmisión. 0 implica automático y 1 manual. Si corremos esta línea de código, va a ser el conteo de estas dos variables cruzadas. Es decir, hay 3 vehículos que tienen 4 cilindros y su transmisión es automática. Hay 2, por ejemplo este 2, que tienen transmisión manual y tienen 8 cilindros. Si calculamos estas tablas de frecuencia absolutas, también lo podemos calcular como porcentajes. Y la función que vamos a utilizar de rsprop.table, en este caso, calcula las proporciones de cada uno. Lo mismo ocurriría para una tabla de contingencia. En este caso, calculamos las proporciones con respecto al total de observaciones o datos de esta tabla de doble entrada, que habíamos relacionado el tipo de transmisión con la cantidad de cilindros. En este caso está expresada porcentualmente, es decir, cada valor está dividido por 32. También, si en esta función prop.table agregamos el argumento margin igual 1, lo que vamos a obtener es calcular la misma proporción, pero con respecto al total de las filas. Si pueden ver en esta fila, la suma de ambas categorías va a ser igual a 1. Si cambiamos margin igual 2, vamos a calcular el porcentaje o la proporción por columna. Es decir, ahora la suma por columna es el total. Y estamos dividiendo cada una de las frecuencias absolutas por el total. Lo otro que quería agregar en, en este análisis inicial son algunas medidas de resumen muy básicas, y la función que vamos a utilizar para analizar una base de datos inicialmente y conocer cómo son estos datos es la función summary, en la cual nos muestran 6 indicadores para cada una de las variables, y son los 5 números importantes
que tienen que ver con los percentiles, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, tercer cuartil y el máximo. Y nos da una visión general de los datos. Lo que no nos entrega acá, y sí podemos calcular, es la desviación estándar o la variabilidad. Simplemente la función SD, y en este caso la base de datos, indexamos a la variable MPG y nos va a dar la variabilidad en millas por galón con respecto al promedio. Esa es la función SD que nos entrega la desviación estándar. También mediante la aplicación de esta función apply podemos calcular las desviaciones estándar de cada una de las columnas de las variables si es que estas son numéricas. Y ahí nos entregaría la variabilidad de cada una de las variables. Otra función importante que me gustaría compartir con ustedes en este pequeño resumen es esta función tapply, que nos permite calcular estadísticos comparativos entre variables. La estructura de esta función es incluir una variable, por ejemplo una variable cuantitativa, en este caso HP, que son los caballos de fuerza, y la vamos a agrupar o calcular por una variable categórica que es BS. BS es la forma del motor, si es el motor en B o en línea, por lo tanto es una variable cualitativa. Y la función es el promedio. Entonces si corremos esta línea de código, lo que obtenemos es el promedio filtrado por las categorías de la variable BS. Entonces los promedios de caballos de fuerza de los vehículos que tienen el motor en B y el 1, este 91, son los caballos de fuerza de los vehículos que tienen el motor en línea. Si cambiamos la función, nos va a calcular otro estadístico. Por ejemplo, si ponemos min, nos va a entregar el mínimo de cada una de las categorías. O podemos escribir la función que utilizamos anteriormente, que es SD, y nos va a entregar la desviación estándar. Y lo que podríamos calcular también como último ejemplo es ocupar la función summary. Y ahí nos entregaría el resumen, hay que dejarla escrita de esa forma, de cada una de estas categorías de la variable BS para los caballos de fuerza. Y esa es la información que nos va a entregar al utilizar ese código. Muchas gracias por ver este video, espero que sea de ayuda. Es una pequeña introducción acerca de R. Esperaré poder construir más videos que los puedan ayudar a acercarse a este potente software de análisis de datos. Un saludo a todos.